se crean productos inflados económicamente con un precio que no es el real, que si se rigiera simplemente por la ley de oferta y demanda, no existiría esta distorsión. Los teóricos liberales establecen que es esta interacción entre la oferta y la demanda la que crea el elemento de mercado que llamaban ellos la mano negra. El elemento que permite que el mercado por sí solo sea el elemento regulador de las necesidades básicas de los ciudadanos. Os invito a que vayáis a la página web teobolso.com, ahí encontraréis actividades, ahí encontraréis soluciones. Bueno, avanzamos. Entonces, oferta, concepto y características. Entonces, dentro de lo que conocemos como estructura de mercado, la oferta y la demanda cumplen un rol vital. ¿Cómo se define a la oferta comúnmente? Se la define como la cantidad de una mercancía o producto que se ofrece a la venta o para la venta, la cual va a tender a variar en razón directa al precio que se le coloque. Esta definición tiene dos connotaciones. La primera, el deseo o poder de compra por parte del consumidor. Y la segunda, la cantidad de mercancía o producto que ha de ponerse a la venta a un precio determinado, a un precio X. ¿Qué es la oferta de un bien? La oferta de un bien no es otra cosa sino que la cantidad que de un bien puede venderse o lanzarse para la venta al mercado a ese precio determinado. En este sentido, la oferta entonces siempre va a estar ligada al hecho de la existencia de un precio cierto. ¿Okay? La oferta siempre va a estar ligada a la existencia de un precio cierto. Seguimos con conceptos y características. Y tenemos que la oferta de cualquier mercancía o producto, sabemos que está regulada o está determinada por el hecho de que para producir esta mercancía, mercadería o producto, se necesitan dos o más de los cuatro factores de la producción. Recapitulando, ¿cuáles son los factores de la producción? Naturaleza, trabajo, capital y capacidad empresarial o empresa. ¿A qué se refiere esto? A que para producir vos necesitas la materia prima que encontrás en la naturaleza y ya sea el trabajo o la mano de obra calificada para producirlo, el capital que te permita transformar esa materia prima o la capacidad empresarial a través de innovación o tecnología que te permita sacar ese producto al mercado. ¿Okay? Entonces siempre van a confluir al menos dos de los cuatro factores de la producción, si no son todos o menos, para producir estas mercaderías o productos que han de ser ofertados en el mercado. ¿Okay? Para algunos autores, señala nuestro texto cabecera, la oferta de una mercancía es la cantidad de ella que quienes la producen, productores, desean venderla a un determinado precio en el mercado. A la oferta de un determinado producto o mercancía se la define también y principalmente como diferentes cantidades que los productores estarán dispuestos y en condiciones de ofrecer en el mercado para la venta. ¿En función a qué? A los precios, a los diferentes precios y durante un periodo determinado de tiempo. Vuelvo al ejemplo de la tecnología. Por lo general, la oferta que de productos tecnológicos que se hace no supera los 6 meses o un año hasta que viene un nuevo producto, digamos, más avanzado o sale un producto más avanzado al mercado. ¿Okay? Bueno, finalmente, importante aclararles que en el caso de la oferta, contrariamente a lo que ocurre con la demanda, las variaciones en las cantidades de productos que han de producirse están directamente relacionadas con las variaciones en los niveles
de precios, que es lo que les mostraba yo en el gráfico al inicio de la clase, acerca de las curvas de la oferta y la demanda. En la oferta, los costos de producción juegan también un papel primordial o de suma importancia, contrariamente a lo que ocurre en la demanda. ¿Por qué? Porque los costos de producción son los que finalmente van a determinar el precio final de venta en el mercado del producto que ha de ofrecerse. En el caso de la demanda, no existe costo de producción porque es quien va a consumir o comprar el bien el que, digamos, de cierta forma pone el precio del producto en el mercado. Entonces, el productor, en base a la demanda existente en el mercado, ha de ceñirse en sus costos de producción. ¿Para qué? Para si la demanda de computadoras, de 1000 computadoras, es de 1 millón por cada una de ellas, el productor tendrá que ajustar sus costos de producción a ese monto, ¿verdad? Con un margen de ganancia. Y este sacará la conclusión o llegará a la determinación de si puede producirlo o no al precio que la demanda lo fijó en el mercado. ¿Se entiende? ¿Me explico? Entonces, si no puede, directamente no va a poder ofrecer este producto. Pero si se adecua a la demanda del mercado, si sus costos de producción se adecuan a la demanda del mercado y le deja un margen de ganancia o un mínimo de pérdidas, muchas veces es así, estará en condiciones de producir esta mercancía. Bueno, en la oferta, como bien les mencionaba recién, el móvil principal es obtener la mayor ganancia posible. Y si no se logra esto, reducir al mínimo las pérdidas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una gama diversa de productos que ofrezco en el mercado. O sea, puedo tener computadoras, celulares, relojes, etcétera, etcétera. Siempre dentro del ejemplo de la tecnología. Y habrá algunos productos que me generen una buena ganancia, algunos que me generen poca quizás, y otros que al principio o no siempre me generen ganancias, sino me producen pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá o qué es lo que debería hacer acá? Reducir al mínimo las pérdidas de ese producto y tratar eventualmente con mi oferta como productor, llegar a un nicho, una demanda existente en el mercado que me permita obtener un mayor margen de ganancia en otros productos para así compensar las pérdidas, muchas o pocas, que tenga en otro determinado sector, rubro o bien que esté produciendo. ¿Ok? Bueno, reglas que se relacionan con el comportamiento del mercado en cuanto a la oferta. La oferta actúa algunas veces al ritmo de la demanda, que es lo que le acabo de decir. O sea, si hay demanda de determinado bien en el mercado, se produce la oferta por parte del productor o este va a analizar si le es posible, con sus costos de producción, llegar a obtener un margen de ganancia dentro de lo que el mercado está demandando. La oferta de una mercancía o producto cualquiera se ve afectado en su volumen o cantidad de producción por la variación de los precios y de los factores empleados en su producción o para su producción. Debe suponerse que el oferente, o sea, el productor, conoce su mercado, entonces sabe la reacción que van a tener los consumidores ante la calidad del producto que éste vende. O sea, el producto ya es conocido o es de marca. Y el oferente tiene o debe tener siempre en cuenta el factor tiempo. ¿Por qué? El factor tiempo también es primordial aquí. Porque más allá de que yo lance una oferta al mercado, yo como productor tengo que analizar si esta oferta es oportuna en tiempo a la demanda de mercado. O sea, si a mí hoy me están pidiendo un celular que soporte 516 GB de memoria interna
yo no voy a lanzar esto al mercado en 6 meses o un año, ¿verdad? Porque en 6 meses o un año, esa capacidad de almacenamiento interna posiblemente otra compañía ya lo esté duplicando. Entonces, mi oferta para lo que el mercado demanda ya no va a ser oportuna en tiempo, por tanto, muy probablemente esto lo que me produzca, más allá de ganancias, van a ser pérdidas. ¿Qué es la oferta total o colectiva? La oferta total es la tabla de las diversas cantidades de mercancías o productos que a cada uno de los precios posibles, según se trate de tal o cual producto, van a ser puestas a la venta por los productores o oferentes, mientras no se modifiquen las condiciones subjetivas o objetivas en que actúan dentro de un mercado de libre competencia o concurrencia. ¿Okay? ¿Cuál es la ley fundamental de la oferta? Y esto es tema de examen. Vuelvo a mostrar acá la curva de la oferta. La ley fundamental de la oferta nos dice que es la cantidad que de una mercancía o producto se ofrece en venta. Y nos colocamos siempre del lado del producto. Que tiende a variar en relación directa al precio de la mercancía o producto que se ofrece, mientras no se modifiquen las condiciones objetivas o subjetivas en que actúan los oferentes, que somos nosotros, o los demandantes en este caso. Y aquí les tengo otro video para que verifiquen un poco lo que es la ley de oferta. En la clase de hoy vamos a hablar de la oferta de un bien. Y lo primero que se te tiene que venir a la mente cuando oigas hablar de oferta es querer vender algo, es decir, tener intención de venta. Al igual que ocurría con la cantidad demandada, cuando nosotros hablamos de cantidad ofertada, esta va a depender principalmente del precio. Es decir, que podemos definir la oferta de un bien como la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer o a vender a un precio determinado. Aquí tenemos que hacer una aclaración, porque en muchas ocasiones los alumnos se piensan que las empresas querrán vender más de un producto cuando este sea más barato. Y sin embargo, es todo lo contrario, porque recuerda que oferta es tener intención de venta. Imagínate que un ganadero tiene vacas y que puede producir o bien leche o bien queso. Y ahora suponemos que está vendiendo ambos productos a un precio de €1 cada uno. Si le decimos a este ganadero que el precio de la leche sube a 5 euros y que el del queso se mantiene €1 y le preguntamos, oye, ¿qué prefieres, vender leche o vender queso? Nos va a decir, hombre, si la leche vale 5 euros y ahora el queso se mantiene €1, yo prefiero vender leche porque voy a ganar más dinero. Por lo tanto, lo normal es que produzca menos queso y aumente la cantidad ofertada de leche. Por el contrario, si yo le digo ahora que el precio del queso se mantiene €1 y que el precio de la leche baja hasta 0,20 y le digo, ¿qué prefieres, vender queso o vender leche? Me va a decir, hombre, la leche a 0,20 no me interesa porque por ese precio yo voy a perder dinero. Y lo normal es que aumente lo que sería su oferta de queso y disminuya su cantidad ofertada de leche. Por lo tanto, la regla general es que cuanto mayor es el precio de un bien, las empresas querrán vender más, es decir, su cantidad ofertada será mayor. Y cuanto menor sea el precio de ese bien, las empresas querrán vender menos, es decir, su cantidad ofertada será menor. Pues ahora vamos a suponer que hablamos de la oferta de la leche de un país, es decir, la cantidad que todos los ganaderos de ese país estarían dispuestos a ofrecer a cada precio determinado. En la pizarra yo he puesto la tabla de oferta de la leche de un país imaginario, que nos va a mostrar cuál sería la cantidad ofertada de leche de todos los ganaderos de este país para cada precio determinado. Aquí debe quedar claro que la tabla de oferta es un resumen del plan de intención de venta de los ganaderos de este país. Es decir, que si el precio de la leche fuera de €1, entonces la cantidad ofertada, es decir, la cantidad que los ganaderos de este país tienen intención de vender,
sería de 500 millones de litros. Y si por cualquier casual el precio subiera a 1,50, en ese caso la cantidad ofertada subiría hasta 600 millones de litros. Fíjate cómo a medida que el precio aumenta, como los ganaderos ven que pueden ganar un mayor beneficio, su cantidad ofertada va subiendo, dejando claro que esto es una intención de venta. Oye, nosotros queremos vender más, pero ya veremos si a ese precio podremos hacerlo o no. Toda esta información de la tabla de oferta la podemos ver igualmente en la curva de oferta, que es la representación gráfica de las diferentes cantidades ofertadas para cada precio. Para dibujarlo, lo primero ponemos los dos ejes y en el eje vertical ponemos el precio del producto, en este caso el precio de la leche, y en el eje horizontal ponemos la cantidad ofertada, en este caso millones de litros de leche. Cada punto de la gráfica corresponde a una combinación diferente de cantidad ofertada y precio de la leche. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en este punto de aquí, este es el que corresponde a el precio 0,50, cantidad ofertada 300. ¿Por qué? Porque si nosotros en este punto nos venimos hacia el eje vertical del precio, podemos comprobar cómo el precio es de 0,50. Y si bajamos hacia el eje de la cantidad ofertada, vemos aquí que es de 300 millones de litros. Igualmente, este punto de aquí sería el que corresponde a la combinación precio 1,50, cantidad ofertada 600. Porque, de nuevo, si nos venimos hacia el eje del precio, podemos comprobar que este es de 1,50 y si bajamos hacia lo que sería la cantidad ofertada, vemos que corresponde a 600 millones. Si señalamos todas las combinaciones y luego unimos los puntos, tenemos la curva de oferta, que como podemos comprobar es creciente, es decir, que tiene pendiente positiva. Cuando nosotros en una gráfica tenemos una curva creciente, eso significa que las dos variables de los ejes van en la misma dirección, es decir, que si una sube, la otra también va a subir. Esta relación la podemos ver de manera muy clara en la gráfica. Imagínate que empezamos con un precio de 0,50, pero que cualquier motivo tenemos un aumento de precio. Bueno. Pudieron ver el video, se entiende, ¿verdad? También la explicación, creo que se entiende mejor inclusive. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, seguimos con la oferta. Y tenemos, o sea, ahora vamos a ver lo que es la oferta, por ejemplo, en un mercado imperfecto o de competencia monopolística. Tenemos que en este mercado se reconoce en un alto grado, tiene lugar una competencia o concurrencia en condiciones monopolísticas, que es lo que ocurre en la realidad muchas veces. ¿Por qué? Por circunstancias que se van dando, por situaciones impuestas por la misma forma de organización del Estado o a nivel estatal. Por ejemplo, en un caso, ¿verdad? Si la oferta se encuentra ante un monopsonio, ¿qué es el monopsonio? El monopsonio es cuando el productor tiene enfrente un solo comprador o un comprador único. En este caso, las reglas del juego para él se modifican totalmente o bastante. ¿Por qué? Porque no se va a encontrar con una gama abierta o una gran cantidad de compradores, sino uno solo para su oferta o una sola persona con capacidad de comprar lo que él está ofreciendo o demandando lo que él está ofreciendo. Entonces, el demandante, o sea, nosotros en el caso del oligopsonio, puede fijar a su antojo, a su arbitrio, el precio que ha de pagarse por la mercancía o producto puesta a la venta. En este caso, es muy probable que los oferentes, o sea, los productores, se vean obligados a algunas de estas situaciones. La primera, realizar la venta de la mercadería o producto puesta a la venta o ofrecida en el mercado antes de que el precio siga descendiendo o baje aún más. Las populares ventas de saldos o, por ejemplo, liquidación de stock, qué sé yo, por cierre de temporada o lo que fuera. Entonces, antes de que
demandantes disminuyan dentro del mercado y se conviertan en pocos o únicos, lo que a mí me conviene es realizar una venta rápida, ¿verdad?, de lo que yo he ofertado en el mercado antes de que el precio siga bajando y esto me produzca no solamente menos ganancias, sino inclusive pueda llegar a producirme pérdidas. ¿Okay? O puede ocurrir también en este caso de que si el precio es bajo, lo que le explicaba hace rato, ¿verdad?, aumentan la oferta de cantidades de productos ofrecidos en el mercado con el margen incrementado de cantidades vendidas para que puedan recuperar algo por la pérdida de valor sufrida. O sea, compensar. Básicamente lo que van a hacer es con esto es compensar. Y en un segundo caso, tenemos que la oferta, por ejemplo, se puede encontrar o enfrentar a un mercado donde hay fricciones entre los oferentes, entre los productores, y por tal motivo ocurre lo que se llama o conocemos como una dislocación de precios. Entonces, supongamos nuevamente que existen dos o más oferentes de una misma mercancía o producto, pero que no se están poniendo de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Competir por el mercado será el leitmotiv de su conducta. ¿Alguien me puede decir qué significa leitmotiv? Perdón. Chicos. No, profe, no conozco realmente. Bueno, esto básicamente lo que significa es que es lo que le haga mover o será el motivo o la razón de ser de la conducta. O sea, lo primero que le va a venir a la mente al oferente es directamente competir, ¿verdad? Entonces, llegado el momento, uno de ellos, por la mejor oferta del otro, tendrá que bajar los precios de la mercancía o del producto ofertado. ¿Con qué fin? Con el fin de ampliar la dimensión de la demanda. Entonces, acá lo que va a pasar es que esta fricción entre oferentes, ¿verdad?, o la dislocación de precios. ¿Cuál es la dislocación de precios? La dislocación de precios se da cuando, por ejemplo, dentro del mismo rubro, pongamos ahora el ejemplo del rubro lácteo, uno ofrece a 1.000 o 1.500 guaraníes más barato una de otra leche. Entonces, lo que hace es forzar que el otro necesariamente baje los precios del producto o mercancía ofertada. ¿Para qué? Para llegar a competir con aquel que está en ese rango de precios y ampliar también la dimensión de la demanda que pueda tener su producto. Porque si no, va a perder mercado contra aquel que tiene mejor precio. Entonces, esto le va a llegar finalmente a producir pérdidas. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Puede suceder que uno de los oferentes imponga un precio de monopolio por distintos factores que pueden ser, por ejemplo, un mejor manejo de los factores de producción y de los costos de producción. O puede pasar que varios oferentes se pongan de acuerdo y conformen un oligopolio y se subsane las fricciones, o sea, paren las fricciones y desaparezca esta dislocación de precios. Oligopolio, les vuelvo a repetir, lo mismo que habíamos dado en la clase pasada, viene de oligarca, de pocos, ¿verdad? Se hace referencia a pocas personas que manejan un nicho dentro de un mercado de un determinado producto. Entonces, vuelvo a repetir, en este caso puede ocurrir una de estas dos cosas, que uno de los oferentes que están compitiendo en el mercado imponga finalmente un precio de monopolio, qué sé yo, que esté dado también por
por cuestiones como la marca o el prestigio que tenga ese oferente y su producto. Entonces, los demás necesariamente tienen que ajustarse, digamos, a ese precio. O sea, no pueden ni siquiera plantear una oferta a mayor precio, por así decirlo, porque su producto no tiene ni la calidad ni el reconocimiento que tiene el otro que está hace más tiempo en el mercado e impone el precio. O que varios oferentes, en este caso, reconozcan, por así decirlo, la marca, la calidad o la trayectoria del otro. Entonces se pongan de acuerdo y conformen un oligopolio donde a igual precio compiten en un mercado de libre competencia o concurrencia a merced de la decisión final de los demandantes o de los consumidores. Bueno, y finalmente otra forma en la que opera la competencia monopolística es recurriendo al arbitrio de reducir la cantidad de mercancía o producto que se oferta o restringir la acción operativa de las empresas rivales y desmejorar así la calidad de los sustitutivos, próximos o sucedáneos. Sucedáneos, ¿qué significa? Sucedáneo significa es un producto que puede sustituirse por otro. ¿Ok? Eso significa sucedáneo. Ya creo que en la clase pasada les había ya dicho el significado de sucedáneo, ¿verdad? Que es una sustancia, producto, lo que fuere, que por tener propiedades similares a otro producto de su misma especie puede ser sustituido. O sea, se puede cambiar uno por otro sin problema. ¿Ok? Bueno, siguiendo con la oferta. Ahora hablamos de lo que es la elasticidad de la oferta. Y la oferta elástica, cuando la oferta es elástica o inelástica, que se le dice. ¿Ok? Compartir otra vez un breve video acá. Volvemos. En la clase anterior hemos hablado de la elasticidad de la demanda y cómo esta nos reflejaba los efectos que provocaban los cambios en los precios en la cantidad demandada. Pues bien, hoy vamos a hablar de la elasticidad de oferta. La elasticidad de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofertada ante cambios en los precios. Es decir, que nos va a representar los efectos que provocan los cambios en los precios de un bien sobre la cantidad ofertada de dicho bien. Para poder calcularla vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde vamos a dividir la variación que se ha producido en la cantidad ofertada entre la variación que se ha producido en el precio. Para saber el porcentaje de esa cantidad ofertada, hacemos una sencilla operación. Cogemos primero el cambio en la cantidad ofertada. Le restábamos a la cantidad ofertada posterior la cantidad ofertada inicial, ese Q1 menos Q0 que habíamos llamado. Y lo íbamos a dividir entre esa cantidad ofertada inicial, esa Q0. Bueno, si ese resultado lo multiplicamos por 100, ya obtenemos esa variación en porcentaje de la cantidad ofertada. Para los precios hacemos exactamente lo mismo. Primero, saber los cambios en los precios. Pues ese cambio posterior, P1, le restamos el precio inicial, P0, y lo dividimos entre el precio inicial, P0. Al multiplicarlo por 100 ya tenemos esa variación en porcentaje de los precios. El resultado, obviamente, será la elasticidad de la oferta. Vamos a verlo con un ejemplo. Una empresa que vende un producto tiene una cantidad ofertada inicial de 100 unidades, que llamamos Q sub 0, para un precio inicial de 5 euros, P sub 0. Si de repente el precio sube a 6 euros, la cantidad ofertada sube hasta 140 unidades. Aquí recuerda que siempre que los precios aumentan, las empresas ven que pueden ganar más beneficios y, por lo tanto, querrán aumentar la cantidad ofertada. Bueno, pues para ver cuál es la elasticidad de la oferta, planteamos la fórmula que acabamos de ver y a mí me gusta siempre anotar cuáles son esos datos del momento inicial y del momento final. Ese momento inicial 0, la cantidad ofertada era de 100 unidades y el precio inicial era de 5 euros, pero en el momento final 1 la cantidad pasaba a 140 unidades y ese precio sub 1 pasaba a 6 euros. Si resolvemos la fórmula, la parte de arriba me va a decir cuánto ha aumentado la cantidad ofertada en porcentaje. En este caso, vemos cómo la cantidad ofertada aumenta un 40%. Mientras que la parte de abajo me va a decir cuánto ha aumentado el precio en porcentaje. En este caso, el precio ha aumentado un 20%.
Si ahora dividimos 40 entre 20, tenemos que la elasticidad de oferta es igual a 2. Aquí es importante ver que cuanto mayor sea este dato de la elasticidad de la oferta, eso quiere decir que mayor es la sensibilidad de las empresas ante cambios en los precios. Es decir, que si el precio subiera, eso supondría que las empresas querrían aumentar mucho más la cantidad ofertada. Es lo que ha pasado en este ejemplo, en donde esta elasticidad de oferta de 2 significa que ante un aumento del precio del 20%, los oferentes responden aumentando la cantidad ofertada en el doble de esta proporción, un 40%. Es decir, vemos como ante un pequeño cambio de 5 a 6 euros, la cantidad ofertada ha aumentado mucho más, es decir, ha pasado de 100 a 140 unidades. En este caso, al igual que pasaba con la elasticidad de la demanda, siempre que la elasticidad de la oferta sea mayor que 1, diremos que estamos ante una oferta elástica, y si es menor que 1, diremos que estamos ante una oferta inelástica. Con esto acabamos el vídeo de hoy y nos vemos, como siempre, en la siguiente clase. Ok. Bueno. Volvemos. Entonces, a la elasticidad de la oferta se la denomina también con el término de extensibilidad. Esto no es otra cosa que la medida del cambio que experimenta la cantidad que de una mercancía o producto se ofrece en venta como resultado o en relación directa a la modificación de su precio en el mercado. Y hay dos clases de, en este caso de la elasticidad de la oferta, tenemos lo que es la oferta elástica y la inelástica. La elástica, que es la que vimos principalmente ahora en el video, que es donde a un precio determinado se ofrece una cantidad infinita de mercadería o producto. O cuando aumentamos mínimamente el precio, viendo las ganancias que esto nos puede dejar, nosotros empezamos a ofertar cantidades que están incluso por encima del porcentaje de aumento. Por ejemplo, veíamos recién, y para redondear números, si tenemos algo que nos cuesta 10.000 guaraníes y lo llevamos a 11.000 guaraníes, tenemos que hubo un aumento del 10% en el precio del producto. Entonces, para obtener un mayor margen de ganancia, lo que usualmente va a hacer el productor es no solamente llevar la producción a un 10%, sino a un 20, 30, 40 o hasta 50%, como vimos en el video, del producto que ofrece. ¿Para qué? Para esto de tal forma a que el margen de ganancia que le deja ese 10% de aumento del precio del producto en el mercado, le deje un mayor margen de ganancia a través de la cantidad ofertada del producto en el mercado. ¿Okay? Y ahí la oferta es elástica. Y la oferta es inelástica cuando, a diferencia de lo dicho anteriormente, la cantidad de producto o mercancía ofrecida en venta no varía, aunque los precios varían. Y esto por lo general, ¿cuándo se da o cuándo ocurre? Cuando el productor o cuando la empresa tiene limitaciones para la producción o sus costos de producción no le son, digamos, no le cierran, básicamente. Entonces, por más que, y más que nada aquí lo que se ve es la falta de capacidad del productor para, o sea, tiene un límite de producción del producto o mercadería que va a ofrecer en el mercado. Entonces, no importa que yo demande y le ponga un precio X, o establezca un precio X en el mercado, el oferente, en este caso, el productor, simplemente no puede producir mayor cantidad de mercancía o producto pese a que el precio varíe en aumento. ¿Okay? Ahí la oferta es inelástica. Cuando, aunque el precio varíe, las cantidades de producto que yo he de sacar al mercado no varían, no aumentan. Y la oferta es elástica, vuelvo a repetir, cuando variando el precio ofertado, perdón, de demanda en el mercado, se ofrece una también mayor cantidad de producto que puede ser igual o mayor al porcentaje de incremento que tuvo el precio de mercado. Con esto terminamos la parte de lo que es la oferta.
Y pasamos ahora a lo que es demanda. Tenemos también lo que son conceptos y características de la demanda. Y tenemos que, o entendemos que por demanda es la cantidad de un bien o servicio, mercancía o producto que los sujetos económicos, o sea, nosotros, estamos dispuestos a adquirir a un cierto precio. Nosotros, acá el demandante es el que por lo general pone el precio del mercado. Y acá la demanda está estrechamente ligada, no como vimos anteriormente, al precio, ¿verdad? O al valor que ha de tener el producto, sino acá por el contrario es a la capacidad de ingreso que tiene el sujeto económico, ¿verdad? A la forma en cómo está distribuida la riqueza y las preferencias subjetivas de esto, ¿verdad? O la manipulación de precios. Y hasta a veces se la relaciona con el grado de progreso cultural de ciertas sociedades o grupos de consumidores como vamos a ver más adelante, muchas veces también se demanda lo que se consume por hábito o costumbre. A diferencia de la oferta, la demanda está ligada a sí mismo al consumidor o comprador del producto y no al productor por el otro lado de este, ¿verdad? ¿Quién es el demandante o qué es el demandante? Es el comprador de la mercancía o producto, es el que adquiere este producto en el mercado, el que lo compra y es sinónimo de consumidor. Seríamos nosotros, les vuelvo a repetir. Ley fundamental de la demanda. Recuerden que también teníamos ley fundamental de la oferta. Esto también es tema de examen y aquí es donde hay que distinguir. Bueno, la ley fundamental de la demanda nos dice que es la cantidad que se demanda de un producto tiende a variar en relación inversa, no directa, inversa del precio si es que se mantienen constantes las condiciones en que actúan los demandantes. Acá vemos la curva de la oferta y cuáles son estas condiciones que deben mantenerse constantes. Primero, que no varíen los ingresos monetarios de los consumidores. Porque si no varían mis ingresos para abajo, sobre todo, lógicamente yo voy a seguir comprando la misma cantidad de productos o los mismos productos todos los meses en el súper. ¿Me explico? O sea, cuando yo armo mi presupuesto mensual, yo tengo fuera de lo que es mi alquiler, servicios básicos, empiezo con otros servicios no básicos. Por ejemplo, cable e internet. Si no varía mi ingreso, yo siempre voy a contratar el mismo plan de TV y cable, ¿verdad? Y de internet. Pero si mi ingreso es menor, lógicamente mi demanda de ese servicio se puede reducir o hasta puede quedar nula. Si mi ingreso es mayor, mi demanda a ese servicio no básico puede ser mayor. Puedo aumentar la cantidad de canales que contrato mensualmente o la cantidad de megas o de gigas de navegación. ¿Okay? Entonces, para que la demanda se mantenga, no tienen que variar los ingresos monetarios de los consumidores. Tampoco tienen que variar mis gastos. O sea, yo dentro de mi presupuesto tengo que tener todos los gastos que tengo. No tengo que tener, o sea, puedo tener gastos imprevistos, pero no debería yo generarme más gastos que los que mis ingresos pueden soportar. Y esto muchas veces es un consejo que no todos seguimos, ¿verdad? Muchas veces terminamos gastando lo mismo que nos ingresa y tendemos o somos una población que no propende al ahorro. Y finalmente, tampoco tienen que cambiar los precios de las demás mercancías o productos que consumimos. Si sube la leche, el pan, la carne, el pollo, no voy a poder comprar yo, o sea,
por dar un ejemplo, más agua, o no voy a poder comprar más chocolates. O a la inversa, si suben otros productos, los precios de productos de otros productos, perdón, de la canasta básica, eso va a causar que yo deje de demandar otros productos que usualmente tenía dentro de mi lista de compras mensuales. ¿Por qué? Porque priorizo otros que son de mayor importancia para mí como consumidor, o que son de vital importancia para mí como consumidor, como los alimentos, ¿verdad? Obviamente. Bueno, y acá otro video que explica lo que es la demanda. En la clase de hoy vamos a aprender qué es la demanda de un bien. Y lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza cuando hablamos de demanda es que nos referimos a querer comprar algo, es decir, a tener intención de compra. Así, si yo, por ejemplo, le pregunto a mis alumnos cuál sería la demanda de leche dentro de un país, la mayoría de ellos me suelen decir que es la cantidad de leche que compran los habitantes de ese país. Pues aunque los que responden así están bastante cerca, la respuesta no es del todo correcta. Y es que la cantidad de leche que los habitantes de un país van a querer comprar va a depender principalmente del precio de la leche. Por ejemplo, mucha gente toma leche para desayunar, pero podrían tomar otros productos como café o zumo de naranja. Si de repente hay un aumento del precio de la leche, algunas personas se cambiarán a estos productos y por lo tanto reducirán su cantidad demandada de leche. De la misma manera, si de repente el precio de la leche disminuye, como ahora la leche es más barata, algunas personas que tomaban café o zumo de naranja empezarán a tomar leche y por tanto su cantidad demandada aumentará. Por lo tanto, como ves, la regla es que cuanto mayor es el precio de un producto, menor es la cantidad demandada, y cuanto menor es el precio del producto, mayor es la cantidad demandada. Por lo tanto, a la pregunta ¿cuál será la demanda de leche de un país determinado?, la respuesta será que dependerá del precio de la leche. Entonces, definimos la demanda de un bien como la cantidad de ese bien que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado, teniendo en cuenta que siempre que hablamos de demanda, hablamos de intención de compra. Aquí en la pizarra tenemos la tabla de demanda, que nos va a mostrar la cantidad demandada de leche de los habitantes de un país imaginario para cada precio determinado. Es decir, esta tabla de demanda sería un resumen del plan de intención de compra que tienen los habitantes de este país. Por ejemplo, si el precio de la leche fuera de 1 euro, entonces la cantidad demandada, es decir, la cantidad que estos habitantes tendrían intención de comprar, es de 500 millones de litros de leche. Y de la misma manera, si el precio de repente sube a 1,50, entonces la cantidad demandada sería de 400 millones de litros de leche. ¿Cómo podemos comprobar? Se cumple la regla que a medida que el precio va subiendo, la cantidad demandada de leche es cada vez menor. Toda esta información que tenemos en la tabla de demanda también viene en la curva de demanda, que nos va a mostrar también cuál es la cantidad demandada de leche para cada precio determinado. Para dibujar esta curva de demanda ponemos los dos ejes de la gráfica y en el eje vertical siempre va a venir el precio del producto, en este caso el precio de la leche, mientras que en el eje horizontal va a venir la cantidad demandada, en este caso millones de litros de leche. Bueno, pues cada punto de la curva representa una combinación diferente de precio y cantidad demandada. Por ejemplo, si nos situamos en este punto que tenemos aquí, corresponde con la combinación precio 1,50, cantidad demandada 400. ¿Por qué? Porque en este punto, al venirnos hacia el eje vertical del precio, vemos como este es 1,50. Mientras que si nos venimos hacia abajo, hacia el eje de la cantidad demandada, pues podemos comprobar cómo es 400 millones de litros de leche. Igualmente, si cogiéramos otro punto, como este que tenemos aquí, corresponde con la combinación precio 0,50, cantidad demandada 700. ¿Por qué? Porque si de nuevo nos venimos hacia el eje del precio, tenemos que es 0,50, y si nos viniéramos hacia abajo, hacia el eje de la cantidad demandada, son 700 millones de litros de leche. Si señalamos todas las combinaciones y luego unimos los puntos, obtenemos la curva de demanda, que como podemos comprobar es decreciente, es decir, que tiene pendiente negativa. Nosotros, cuando en una gráfica tenemos una curva decreciente,
Eso implica que las dos variables que tenemos en la gráfica funcionan en dirección opuesta. Es decir, que siempre que una va a subir, la otra va a disminuir. Bueno, esto lo podemos comprobar. Imagínate que de repente tenemos un precio de 1,50 y este baja hasta ese precio de 0,50. Bueno, pues si te das cuenta, cuando teníamos el precio de 1,50, la cantidad demandada hemos visto que era igual a 400. Sin embargo, a medida que el precio va bajando hasta 0,50, vemos como la cantidad demandada va aumentando cada vez más hasta llegar a este 700. Es decir, que podemos comprobar cómo a medida que el precio ha bajado, la cantidad demandada ha ido aumentando. En sentido contrario, sería justo al revés. Es decir, si tenemos un precio de 0,50 y una cantidad demandada de 700 y empezamos a aumentar el precio, vemos cómo la cantidad demandada va disminuyendo. Bueno, pues esta relación inversa entre precio y cantidad demandada es lo que se llama la ley de la demanda. La ley de la demanda que nos dice que si el precio aumenta y todo lo demás permanece igual, la cantidad demandada disminuirá. Esta ley de la demanda se cumple para la mayoría de bienes, ya sean teléfonos móviles, ropa, como la camiseta de Leo Messi. Si yo te digo que la camiseta de Messi vale 80 euros y que de repente el Barcelona baja el precio hasta 20 euros, pues es lógico pensar que va a haber mucha más gente dispuesta a comprarla. Es decir, que la cantidad demandada subirá. Pero de igual manera, si el Barcelona de repente sube el precio hasta 150 euros, pues es obvio que mucha menos gente la querrá comprar y que la cantidad demandada disminuirá. Pues imagínate que yo te digo que en el verano de 2020 el precio de la camiseta de Messi bajó y que la demanda también disminuyó. ¿Y tú qué me vas a decir? Pero bueno, Javi, ¿qué me estás contando? Si te has pasado toda la clase diciendo que si el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿cómo va a ser ahora? Que el precio de la camiseta baje y la demanda también baje. ¿Esto no va en contra de la ley de la demanda? Aquí la clave es que la ley de la demanda me dice que si el precio baja, la cantidad demandada sube, si todo lo demás permanece igual. Pero en ese verano de 2020 hubo unas cuantas cosas que no permanecieron igual. Es decir, que además de este precio hay otros factores que van a influir en la cantidad demandada y que por lo tanto pueden provocar cambios en la demanda. Un primer factor que puede influir es la renta de las personas. En ese verano de 2020 ya teníamos la crisis del COVID-19, en donde muchas personas habían... Bueno, se dan cuenta cómo acá explica mejor también cuáles son las condiciones que deben mantenerse constantes para que la demanda o la curva de la demanda se mantenga constante, por así decirlo, ¿verdad? Y que si justamente nos dice que si nada, lo demás se mantiene igual, la demanda a menor precio va a tender a siempre a aumentar, va a haber mayor demanda cuanto menor sea el precio de la cosa, si del producto o mercadería, si es que todas las condiciones que rodean al consumidor del producto se mantienen iguales: ingresos, gastos y precios. Bueno, acá tenemos que diferenciar la demanda total o general de lo que es la demanda efectiva. Lo que conocemos como demanda efectiva o conocemos como demanda efectiva a aquella que se diferencia de la demanda general y expresa, junto al deseo de comprar, la capacidad de pagar del consumidor. O sea, está lo que es la demanda general, las muchas cosas que yo pueda querer comprar o desear comprar en el mercado. Pero la demanda efectiva se mide por lo que finalmente el consumidor tiene la capacidad de pagar y comprar en el mercado. No siempre finalmente el consumidor es capaz de comprar todo lo que demanda el mercado o del mercado. La demanda efectiva, por tanto, es aquella que efectivamente ha de realizarse porque existe de parte de la demanda lo que es sustancial, o de parte del demandante sería, que es el poder o capacidad de comprar, perdón, el poder de compra o capacidad de ingreso nuestra o como consumidores. Intensidad de la demanda. ¿Qué es la intensidad de la demanda? Llamamos así al grado en que se solicita, al nivel en que se solicita una mercadería o mercancía o producto de consumo
y que va a estar en relación directa a la utilidad de este como satisfactor de nuestras necesidades. A veces la intensidad de la demanda no está en relación directa con el ingreso o la capacidad de consumo propia nuestra, sino como les mencionaba anteriormente, con el hábito, costumbres o preferencias particulares nuestras. Entonces, la intensidad de la demanda podrá ser graduada en relación al precio, ya que el precio sirve para medir la capacidad final de compra del consumidor. Bueno, y tenemos acá lo que es la demanda, fuera de lo que es la demanda efectiva, la demanda conjunta y la demanda derivada, que también hay que diferenciar bien. La conjunta es cuando para satisfacer una determinada necesidad es preciso utilizar dos o más mercaderías o productos distintos. A esto se le conoce como, o se los conoce como bienes complementarios. Y estos bienes complementarios, por ejemplo, o la demanda conjunta, por ejemplo, se observa sobre todo en la demanda de los factores de la producción. Entonces, un ejemplo claro de demanda conjunta es, yo quiero construir un edificio. Es un edificio, digamos, un producto final, ¿verdad? Pero es conjunto porque finalmente yo no puedo comprar un edificio hecho, sino que tengo que comprar los materiales para construir ese edificio, ¿verdad? El cemento, las varillas, los vidrios, los revestimientos, el equipo complementario, digamos, del edificio, las cañerías, cables, ¿se entiende? Entonces, el producto final va a ser el edificio, pero construir ese edificio demanda que yo utilice varios productos o mercancías para la producción de ese producto final que es el edificio. Y la demanda derivada existe cuando un artículo o bien deviene de un factor necesario en una etapa determinada de la producción y es objeto por tal motivo de una demanda directa, o sea, una nueva demanda. Y aquí volvemos a lo que es la elasticidad. En este caso, la elasticidad, tenemos lo que es la elasticidad de la demanda. Perdón por los anuncios. En la clase de hoy vamos a estudiar la elasticidad precio de la demanda, que nos va a medir la sensibilidad de los consumidores ante cambios en los precios. Así que lo primero que tenemos que entender es que significa que los consumidores sean sensibles cuando los precios cambian. Por ejemplo, nosotros sabemos que si sube el precio de un producto como la leche, la cantidad demandada va a disminuir, porque esto es la ley de la demanda. Pero aquí la pregunta es, ¿esta cantidad demandada va a disminuir mucho o va a disminuir poco? Pues bien, si cuando sube el precio de la leche los consumidores responden demandando mucho menos, diremos que son sensibles ante el cambio en el precio de la leche. Sin embargo, si ante la subida del precio de la leche vemos que la cantidad demandada baja muy poquito, diremos que ahora los consumidores son poco sensibles ante este cambio de precio. Aquí la pregunta clave es ¿cómo podemos medir esta sensibilidad? ¿Cómo podemos saber si los consumidores están siendo sensibles o no sensibles? Pues aquí es donde entra en juego el concepto de elasticidad, precio de la demanda, que nos va a permitir poner un numerito a esa sensibilidad. Y en la pizarra tenemos la fórmula de la elasticidad, precio de la demanda, que como vemos consiste en dividir el porcentaje de variación de la cantidad demandada entre el porcentaje de variación del precio. Aquí es importante ver que siempre que hablamos de elasticidad estamos hablando de porcentajes de variación. Para poder calcular estos porcentajes vamos a seguir desarrollando la fórmula. Lo que sería el porcentaje de variación de la cantidad demandada, para poder calcularlo basta con dividir
cuánto ha variado la cantidad demandada, si ha subido o si ha bajado, entre lo que sería la cantidad demandada inicial, la cantidad demandada antes de que hubiera ningún cambio. Y luego, para calcular el porcentaje de variación del precio, haremos lo mismo. Cogeremos cuánto ha variado el precio, si ha subido o si ha bajado, y lo dividiremos entre ese precio inicial, que era el precio antes de que hubiera ningún cambio. Esta fórmula la podemos seguir desarrollando. Fíjate que esta cantidad demandada inicial, antes de que haya ningún cambio, nosotros la vamos a llamar Q sub 0. Y luego, nosotros, la cantidad que cambia, la que se modifica, la vamos a llamar Q sub 1. Por lo tanto, la variación de la cantidad demandada será coger esa cantidad final 1 y restarle la cantidad inicial 0. Bueno, pues esto nos quedaría, esta parte es exactamente igual que esta. Ahora hacemos lo mismo con los precios. El precio inicial lo vamos a llamar P sub 0 y al precio que cambia, el precio final es P sub 1. Por lo tanto, la variación del precio será P sub 1 menos P sub 0 y al dividirlo por el precio inicial P sub 0, pues tenemos esta parte equivalente de aquí. Por lo tanto, lo que hemos visto es que hemos partido de esta fórmula y hemos ido desarrollando hasta obtener esta parte final, que es la que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de elasticidad-precio de la demanda. Ahora vamos a resolver el ejercicio que tenemos en el siguiente enunciado. Un producto sube de precio de 10 a 11 euros y su cantidad demandada baja de 1.000 a 700 unidades. Bueno, hasta aquí vemos que se cumple la ley de la demanda. Si el precio sube de 10 a 11, vemos como la cantidad demandada está disminuyendo. Bueno, pues vamos a plantear la fórmula de elasticidad-precio de la demanda, que como vemos es la parte final que ya teníamos desarrollada. Pero antes de empezar a resolver, a mí me gusta ponerle enunciado cuáles son los precios y cantidades iniciales y finales, porque así va a ser mucho más fácil y lo vamos a ver de manera más clara. Bueno, si el enunciado dice que empezamos con un precio de 10, ese va a ser nuestro precio inicial 0, y si luego dice que cambia a 11, ese es nuestro precio final P1. Con las cantidades exactamente igual. Si nos dicen que empezamos con una cantidad inicial de 1.000, esa será la Q0, y la de 700, una vez que cambia, es la cantidad final Q1. Vamos ahora ya a resolver la fórmula. Bueno, tenemos que, en un primer lugar, tenemos que ver la variación de la cantidad demandada. Empezamos con la cantidad final 700 y le quitamos la inicial de 1.000. Y como vemos, siempre tenemos que dividir entre el inicial, que es exactamente igual a 1.000. Al multiplicar por 100 tenemos el porcentaje. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de abajo. Tenemos el precio inicial, perdón, el precio final, que era de 11, y le restamos el inicial de 10. Y lo dividimos entre ese 10 inicial. Al multiplicarlo por 100 tenemos un porcentaje. Bueno, pues vamos a resolver. Tenemos que 700 menos 1.000 es menos 300, menos 300 entre 1.000 es menos 0,30, y al multiplicarlo por 10 tenemos ese menos 30%. Ahora vamos a ver qué ocurre con la parte de abajo. 11 menos 10 es 1, 1 entre 10 es 0,10, 0,10 por 100 es igual al 10%. Y si resolvemos, menos 30% entre 10%, este es igual a menos 3. ¿Qué será el resultado de la elasticidad precio de la demanda en este enunciado? Aquí es importante entender que el resultado de esta fórmula de elasticidad precio de la demanda siempre me va a dar un signo negativo. Esto es debido a la ley de la demanda. Lo que estoy comparando es la variación del precio entre la variación de la cantidad demandada. Y nosotros sabemos que siempre que el precio sube, la cantidad demandada baja y viceversa. Por lo tanto, si pasa como en este ejercicio, que en la parte de abajo el precio está subiendo un 10%, nosotros sabemos que en la parte de arriba la cantidad demandada va a disminuir siempre. Por eso, si dividimos un signo menos entre un signo más, el resultado va a ser siempre que esa elasticidad precio es negativa. Lo que ocurre es que para los economistas trabajar siempre con signos negativos con una fórmula puede ser bastante incómodo. Entonces, lo normal es que muchas veces se exprese el resultado en un valor absoluto. Valor absoluto que, recordemos, se pone así con este doble corchete, y que eso significa que simplemente cogemos el número y nos olvidamos de ese signo negativo. Por lo tanto, en este caso, el resultado sería 3, que sería lo que nos daría la elasticidad precio de la demanda para este ejercicio. Entonces, para nosotros es importante porque en libros vamos a ver que hay veces que nos lo ponen con un signo negativo y hay veces que nos lo ponen con un signo positivo. Nosotros tenemos que saber es que da absolutamente igual el signo, no es importante para la elasticidad precio de la demanda, y que nos lo podemos encontrar de ambas maneras. Aquí lo importante es saber que cuanto mayor sea este número,
eso implica que mayor será la sensibilidad de los consumidores ante los cambios en los precios. Luego, en vídeos siguientes, aprenderemos que un número de 3 implica que los consumidores son muy sensibles. ¿Por qué? Fíjate lo que está ocurriendo aquí. Aquí lo que está ocurriendo es que en la parte de abajo nos dice que el precio está aumentando un 10%. Es decir, estamos pasando de un precio de 10 a 11. Y la parte de arriba nos dice que los consumidores están respondiendo disminuyendo su demanda un 30%. Fíjate que baja de 1.000 a 700. Es decir, es un cambio de demanda bastante importante. Fíjate que ese 3 lo que significa exactamente es que cuando el precio sube, en este caso un 10%, los consumidores responden disminuyendo su cantidad demandada en el triple menos en porcentaje. Por lo tanto, podemos decir que los consumidores, en este caso, están siendo muy sensibles ante el cambio de los precios y que fruto de esta subida ellos van a bajar bastante su cantidad demandada. Pues este dato es muy importante para las empresas porque deben saber que ante esta situación no les interesará hacer esta subida de precio. Pero para comprender por qué, tenemos que verlo en la siguiente clase. Bueno, acá lo importante en este tema de elasticidad de demanda y de oferta, lo que hay que diferenciar es que por un lado la elasticidad de la oferta es lo bueno y por el lado de la demanda es la inelasticidad o la demanda inelástica es la que es la ideal. ¿Por qué la demanda inelástica es ideal? Porque es la que, aunque el precio varíe o por ningún cambio de precio que se tenga, va a variar la demanda que el consumidor tenga del producto. Entonces quiere decir que por más que yo esté aumentando el precio por la calidad que tenga mi marca, por la trayectoria que tenga o lo que fuere, la demanda siempre va a ser la misma. Entonces es inelástica. Pero esto es bueno. Al contrario de lo que ocurre cuando la oferta es inelástica. Entonces, la elasticidad de la demanda expresa el concepto de su extensión, cambios como resultado de la variación del precio y los demás elementos que se relacionan con ella en el mercado. La elasticidad de la demanda, y fíjense en todas estas cosas que yo normalmente resalto en amarillo en los materiales que van a tener a partir de ahora a disposición, es lo más importante, digamos otra vez, tratando de hacer un resumen dentro del resumen. Entonces, la elasticidad de la demanda, ¿qué es? Es la medida del cambio que experimenta la cantidad demandada de una mercancía o producto como consecuencia directa de la modificación de su precio. Acá baja o sube la demanda de acuerdo a que yo aumente o baje mi precio. ¿Okay? Y les vuelvo a repetir, en la oferta lo ideal es que la oferta sea elástica. Y en la demanda, lo ideal es que la demanda sea inelástica. Entonces, la demanda elástica es aquella en la que a un precio determinado se va a comprar una cantidad infinita del bien que se trata. Y en la demanda inelástica es ningún cambio en el precio va a hacer variar la cantidad de mercancía o producto demandada por el mercado. O sea, la demanda va a ser constante, así el precio suba. Siguiendo con el tema de la elasticidad de la demanda, este señor es Alfred Marshall. Van a ver también ustedes en el material que acá, cuando pasan encima del nombre del amiguito, tienen un link que los lleva a un artículo de Wikipedia donde van a poder aprender, saber más acerca de la vida y obra de los autores que vamos citando en nuestras distintas clases. Esto ya es algo extra, digamos, que ustedes tienen, ¿verdad? No es lectura obligatoria, pero sí recomendada. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, volviendo al material. Entonces tenemos que Alfred Marshall es el que introduce a la economía el concepto de elasticidad de la demanda.
que al decir suyo, la elasticidad en un mercado es grande o pequeña según la cantidad demandada, aumente mucho o poco frente a una baja de precios dada, o disminuya mucho o poco, perdón, frente a un alza de precios dada. Los factores determinan la elasticidad de la demanda. Se relacionan con las características del bien, como pasa con los alimentos en general. La inelasticidad de la demanda significa también que, producida el alza, las familias deben aumentar o están aumentando la proporción del ingreso que vayan a destinar a la compra de alimentos, por ejemplo. Entonces, la inelasticidad de la demanda se produce también, así como hace rato veíamos que hay factores que se tienen que mantener constantes en la demanda. Vemos también que acá, en el caso de la inelasticidad de la demanda, lo que debe ocurrir en realidad también es que para que se mantenga la demanda, ¿verdad?, y la demanda sea inelástica, también deben, al contrario, deben variar las condiciones en el sentido de que tiene que aumentar la proporción del ingreso que tenga el consumidor para poder mantener también esa demanda. ¿Okay? O sea, hay factores externos que determinan también la elasticidad o inelasticidad de la demanda finalmente. Entonces, cuando el gasto en el que incurre la persona para adquirir un bien cuyo precio varía es pequeño en comparación a sus ingresos, la demanda es poco elástica. Y por el contrario, es muy elástica si dicha proporción es mayor o más importante. Es decir, el precio en relación a sus ingresos. Oferta y demanda agregada. Y con esto vamos a ir cerrando. Tenemos que, dentro de lo que es oferta y demanda agregada, hay instrumentos de política económica y las variables externas son las que determinan la producción nacional. Esto tenemos claro. Así como el empleo, desempleo, el nivel de precios, las exportaciones netas, etc. La política y las variables externas se dividen en dos categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Primera, las que afectan a la oferta agregada, y la segunda son las que afectan a la demanda agregada. ¿Okay? Bueno. Las fuerzas que afectan a la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestos a producir y vender en un determinado periodo de tiempo. Esto nos lo decían Samuelson y Nordahl, que acá van a ver también, tienen los links para leer más acerca de la vida y obra de cada uno de ellos. Y por el lado, el señorcito Samuelson y el señor. Y por el otro lado, estos mismos autores mencionan que en cuanto a la demanda agregada, que esta se refiere a la cantidad total de los diferentes sectores de la economía están dispuestos a estar en un determinado periodo de tiempo. Acá tenemos dos videitos más que son acerca de la oferta y demanda agregada, que voy a dejarles ya como para que ustedes puedan ver en el momento que así lo crean conveniente, para también enriquecer su conocimiento. Y bueno, con respecto a demanda agregada, en resumen, la demanda agregada es la suma del gasto de ¿qué? Los consumidores, las empresas y otros agentes, y depende de qué. Depende del nivel de precios, por un lado, y de la política monetaria fiscal y otros factores a nivel estatal. La demanda agregada entonces mide el gasto total que realizan las distintas entidades de la economía, o que conforman la economía. Y acá tenemos un término que también es muchas veces tema de examen, que se refiere a la estanflación. ¿Y qué es la estanflación? La estanflación es cuando el estancamiento económico y la inflación
se conjugan en un solo caldo, ¿verdad? O sea, se denomina así a la situación indeseada por cualquier economía o economista en la que el estancamiento económico se combina con la inflación local. ¿Ok? Bueno, y con eso, mis queridos, estamos cerrando la clase de hoy, que nuevamente, como siempre les digo, espero les haya sido de utilidad, hayan podido aprender algo. Si no es de mí, de los videitos que vamos viendo también, que sirven como apoyo, mientras no podemos vernos por lo menos de forma presencial. Muchas veces necesitamos de estos videos de apoyo para que se grafiquen mejor los conceptos que vamos exponiendo en las clases. Quedo abierto a consultas por parte de ustedes y a sus órdenes también para lo que hubiera lugar e ir cerrando nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna duda o consulta? Sí, No, compañero. tengo una consulta, profesor. El tema de las fórmulas que nos van mostrando en los videos y de los ejercicios, ¿eso va a haber en algún momento? En examen no. Ah, En examen no. No necesito se saber puede. los conceptos para O sea, lo de las fórmulas muchas veces es importante entender. para entender, ¿verdad? O para, como les digo, graficar muchas veces los conceptos y a ustedes les sea más fácil aprender, ¿verdad? O sea, todo esto de lo que es la curva de la oferta, de la demanda, muchas veces graficar el concepto ayuda a que ustedes entiendan las definiciones que yo les estoy pasando, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo les diga que cuando aumenta el precio, baja la demanda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo opera eso? Se van a preguntar ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos ese eje vertical de precios y eje horizontal de cantidades ofertadas, y vamos viendo que a medida que aumentamos, por ejemplo, el precio, va bajando la demanda, o a medida que la demanda crece, va aumentando el precio a la inversa, ¿verdad? Entonces, graficando eso, ustedes entienden mejor el concepto y la relación que tienen. Por un lado, la oferta con el precio que existe en el mercado, ¿verdad? Porque acuérdense que la oferta existe, o la mayor oferta existe, cuando el precio de mercado nos deja un margen de ganancias apto, ¿verdad? Entonces, ahí mi oferta, la curva de la oferta siempre es para arriba, ¿sí? Y por el contrario, vemos que las cantidades demandadas van a ir decreciendo a medida que mi precio sea mayor, va a ir decreciendo la demanda en cantidad de producto. La demanda tiene que ver con cantidad, o va a haber relación directa con la cantidad, y la oferta va en relación directa con el precio. Esos son factores diferenciadores también de estos dos conceptos que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Porque en el examen se pueden dar preguntas en principio confusas. Me explico, en el sentido de que si no tienen bien definidos los conceptos, bien gráficos los conceptos, se pueden y ocurre, se van a confundir en el examen. Muchísimas gracias, profesor. Por eso utilizo estos videos de apoyo, y muchas veces sirve para asociar también. Ustedes se acuerdan, la curva de la oferta, la curva de la demanda. Y sirve para razonar en el examen. Gracias, profe. Por nada, Ingrid, para eso estamos. ¿Alguna consulta, duda o consulta más? Doctor, yo quiero hacer una consulta en cuanto al trabajo práctico que tenemos en la materia de economía política. Ya están todos hechos los grupos. Yo no sé si usted ya explicó al comienzo, pero yo me conecté un poco tarde y quería saber si cómo sería el tema. ¿Es realizar a través de entregar nada más en la plataforma? ¿Hay que exponer? ¿Cómo sería? Van a entregar en la plataforma, o tienen tiempo para entregar en la plataforma el mismo día que van a defender en clases.
O sea, vamos a utilizar un tiempo breve de 20 minutos por grupo para que cada uno vaya defendiendo su tema. Como son muchos, como son 10 más o menos por grupo, a lo mejor no todos van a poder hablar, ¿verdad? O no todos van a poder defender, pero con que defiendan por lo menos 2 personas por cada grupo o en representación del grupo, porque también muchas veces ocurre que tenemos un imprevisto, un familiar enfermo, una salida, lo que fuere, ¿verdad? Entonces tampoco va a invalidar la presentación y mucho menos la defensa por parte de menor cantidad de componentes que haya en un grupo en representación de los demás. Y, doctor, el formato que hay que entregar sería en formato Word, PDF, en un PowerPoint. ¿Cómo sería el formato, doctor? El formato de entrega puede ser en Word o en PDF. Esos indicadores son los que me faltan subir. Puede ser en Word o PDF. Hay muchas veces que, por lo general, le digo yo, cuando uno hace posgrado, sobre todo, se van a dar cuenta de esto. Se pide muchas veces que sea en formato editable, en Word. ¿Por qué? Porque el profesor realiza un control de plagio. Se hace un control de plagio. Que si el documento está en PDF, es mucho más difícil o complicado hacerlo. Entonces, si, yo les voy a decir, no, por lo general es Word o PDF, pero en este caso conmigo sería Word, ¿verdad? Y para la presentación puede ser una presentación así como yo les estoy hablando ahora, ¿verdad? Con alguna ayuda de memoria que ustedes tengan ahí y sobre puntos bien específicos de la lección, o con un material de apoyo como el que también yo utilicé hoy. Puede ser una diapositiva, pueden ser videos, sin ningún tipo de problema. Puede ser un video también grabado previamente por ustedes, si es que no van a estar todos. O sea, para la presentación, siéntanse libres de ustedes de utilizar todas las herramientas que tengan a mano, pero para la presentación en la plataforma, para la corrección del trabajo material, digámosle, en Word, por favor. Word, tamaño oficio, letra Arial 12, les voy a dar todos los márgenes espaciados de 1,5. O sea, básicamente nos ceñimos a lo que son reglas APA básicas. Ok, muchas gracias, doctor. Ningún problema. Profe, buenas noches. Hola. Usted está manejando qué instrucciones para nosotros en relación a, ya que va a utilizar la aplicación antiplagio, ¿usted hasta qué porcentaje permitiría el trabajo en cuanto a plagio se refiere? Yo en lo que más me voy a fijar, sobre todo, porque tampoco, a ver, tampoco estamos en una clase de método, tampoco estamos en una clase de metodología de la investigación, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta todavía, estamos aprendiendo todavía esto, ¿verdad? Muchas veces no estamos acostumbrados a usar citas o cuestiones así en los trabajos que hacemos, pero lo que yo más voy a controlar, sobre todo, es cómo se repiten los grupos. O sea, creo que hay, hay 10 grupos. A lo que me refiero es que se repiten los grupos, en realidad no se repiten los grupos, se repiten los temas. Es que de repente no estén utilizando un trabajo que ya hayamos recibido o recibido anteriormente, básicamente, se haya utilizado anteriormente, y que ustedes estén básicamente utilizando el mismo trabajo, ¿verdad? Lógicamente, entendemos desde la cátedra que el material que van a utilizar preeminentemente va a ser el libro cabecera, ¿verdad? Entonces, tampoco les pido que descubran la pólvora, ¿verdad? Lo que les pido es que el trabajo, más que nada, no sea tanto una copia textual de lo que dice el libro, sino que ustedes puedan parafrasear. ¿Me explico? Que puedan utilizar sus propias palabras, puedan cambiar algunas palabras del libro, utilizar otras, o leer, entender y usar sus palabras en el trabajo práctico que van a finalmente plasmar en hoja de Word. ¿Okay? Gracias, profe. Eso Gracias. nomás, no hablemos acá de porcentajes o cuestiones así, porque como les digo, no vamos a descubrir la pólvora. El libro van a sacar lo que van a poner del libro cabecera y no va a variar mucho, pero sí le pido que simplemente no sea un copy-paste del libro, sino que traten en la medida de lo posible
que no deje de entenderse el tema y utilicen ustedes sus propias palabras. Excelente, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, yo te quería hacer una pregunta Sí, Milena. sobre el video. No sé si es que yo entendí mal. Usted ya dijo que no utilizaríamos lo que sería el ejercicio de... No, claro. em, En los sí, exámenes pero fórmulas nada. Nada de fórmulas. sí, la pregunta era en el video, el profesor o el señor que estaba explicando dijo que el resultado de todo ese ejercicio sí o sí debería ser negativo y luego dijo que podría ser positivo o cualquier, No, no entendí. le explico. O sea, cuando hablamos de elasticidad de la demanda, porque el video ese hablaba de elasticidad de la demanda, por lo general, ¿qué ocurre? En la elasticidad, siempre la variación va a ser negativa, en el sentido de que aumentando el precio, menor va a ser la cantidad demandada. ¿Okay? Entonces, por lo general, vos siempre vas a tener un resultado negativo de demanda, que es lo que te dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces van a encontrar ustedes en libros, en el libro cabecera, por ejemplo, ustedes no van a encontrar este tipo de ejercicio, ¿verdad? Esto van a encontrar en libros eminentemente de economía, o les va a poder decir algún compañero economista o contador, que recuerdo la primera clase que tuvimos, tenemos varios acá. Por lo general el resultado siempre va a ser negativo, porque la reacción del consumidor al aumento de precios es que disminuya su demanda. Entonces, por lo general, tu resultado exponencial de la elasticidad de la demanda va a ser negativo. Pero eso es lo que explica. Los economistas por lo general tienen tendencia a no usar estos números negativos para demostrar ciertos comportamientos. Entonces utilizan números absolutos, o sea, números positivos, ¿verdad? Que simplemente sirven para medir. Sería como, no sé cómo se llama esto en medicina, la escala de conciencia, por así decirlo, que se mide del 1 al 15. Entonces, según mayor sea el puntaje obtenido, en ese caso, mejor va a ser tu nivel de conciencia o posibilidad de evolución. Olvídate lo que te dije ahora. En el caso de la elasticidad de la demanda, sería cuanto mayor es la diferencia o el número entero, o sea, cuanto más va para arriba, significa que más reaccionó el consumidor final a ese aumento de precio, y vos está bajando tu demanda a un grado en el que vos estás no ganando, sino que estás cosechando pérdidas. Cuanto menor sea el número de elasticidad de la demanda, o sea, estamos hablando de 1, 2, significa que no existe tanto una variación y vos podrías inclusive estar todavía teniendo un mínimo de ganancias o inclusive empatando. Pero a medida que eso vaya aumentando, 3, 4, 5, 6, significa que vos ya estás entrando en un nivel de pérdida, de empate o pérdida. Entiendo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? No, profesor. Vamos. Bueno, me alegra, espero que hayan aprendido. Si no, vuelvan a leer el material, los materiales que tienen ya de ayuda desde hoy, las diapositivas, ahí van a encontrar los videos, las biografías. O sea, trato de que sea bien completo como para que ustedes puedan arroparse el mayor conocimiento posible, ¿verdad? Espero que el conocimiento les llegue a través mío, pero si no es así, a través también de estos materiales de apoyo que sirvan para eso, ¿verdad? Y para fijar estos conceptos que son muy importantes para la asignatura y para el manejo en general de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Una vez más, nos vemos el otro martes. O iremos avanzando con lo que es teoría de los precios, y vamos a tratar de hacer dos o tres unidades el próximo martes, si Dios permite. Así que hasta el próximo martes. Dale, Muchísimas gracias a vos, profesor. Gracias a todos. Hasta el martes.
Nos vemos el martes.